Mucho que conversar con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada. Buenas noches. Hoy día se habló mucho, senadora, del sello social, del sello ciudadano, después del Consejo de Gabinete centrado en la temática económica. Y quiero preguntarle si es posible un sello social cuando hay apretura económica y cuando la plata que hay va destinada a las reformas estructurales. No, yo creo que siempre es posible. De hecho, ocurren cosas, pero desgraciadamente como que no se conocen, no se saben. Me comentaban los alcaldes hoy día, incluso estuvimos hablando con el intendente de la región metropolitana, y bueno, una cantidad de proyectos en cada comuna, por ejemplo, el programa odontológico para las mujeres, muy notable. Ya no me acuerdo el número de beneficiarias, pero son cosas que no se saben. Y yo creo que lo que hay que hacer en ese sentido es no solo darlas a conocer, sino que continuar con muchas de estas actividades que se están haciendo que netamente van a la población. Y hoy día, además, ustedes conocen muy bien la noticia que tuvimos. O sea, ya tenemos una cantidad de más de 200.000 y tantas familias que se van a ver, 228.000 aproximadamente, se proyecta que van a verse beneficiadas con la eliminación del copago. O sea, esos 10, 15, 20, hasta 30.000 pesos que estaban gastando hoy día, más a partir, no lo van a hacer. Entonces, esas son cosas directas que evidentemente la gente aprecia. Y por lo tanto, es cierto, estamos en un marco más restrictivo, es cierto que tenemos que ser responsables, es cierto que tenemos compromiso, las reformas que sabemos, pero es cierto que en paralelo uno va haciendo evidentemente política. O sea, existen en cada una de nuestras regiones y comunas una diversidad de programas, y además algunos que nosotros queremos reforzar, o sea, el emprende, mujer más capaz. ¿Alguna de ellas o no? Porque el realismo... Ahora, el ministro fue muy claro en decir que hasta ahora se mantiene, por supuesto, las reformas que hemos agendado y que están, por supuesto, presentes, pero también nos ha dicho que hay que revisar de aquí a marzo del próximo año cómo evoluciona la situación. Hoy día es muy inestable y no se sabe. Ustedes saben el dólar muy alto, que puede beneficiar un cierto sector exportador. Tenemos una China que no sabemos, ha devaluado su moneda y está allí, pero también es importante saber, porque no se sabe si esto se va a mantener sostenidamente o puede ser un momento más difícil y después ver si hay, evidentemente, dosis de recuperación. O sea, dicho de otra manera, hoy día el escenario internacional está muy inestable. Entonces es importante que seamos un país serio, un país que tiene su reserva, un país que no está en crisis económica, ni recesión, ni mucho menos, pero con un crecimiento lento y que nos obliga a ser prudentes. Eso está claro. Y ese hasta ahora, senadora, sí. ¿Significa que cuál de las reformas es la que hay que reevaluar o cuál de las promesas es la que, siendo realistas, en marzo habrá que reevaluar y ver si se puede cumplir o no se puede cumplir? A ver, para nosotros lo que acabo de decir, la reforma educacional en todos sus aspectos va. Lo que pasa que hemos dicho, por ejemplo, que no puede ser ad infinitum, en el caso de la carrera docente, lo que quizás quisiésemos incorporar aún más. Por ejemplo, de alguna manera el retiro anticipado. A lo mejor hubiese querido abarcar más todavía que una demanda de los profesores, pero probablemente no va a ser, pero sí se ha recogido una buena parte de lo que ellos querían. La nueva educación pública, ya hemos dicho que va a ser gradual, piloto, fundamentalmente combinando aquellas comunas de muy bajo rendimiento educacional con unas mejores, pero que nos sirvan de experiencia y después se irá aplicando a otras, digamos, regiones para ir viendo efectivamente su funcionamiento, porque no queremos, evidentemente, de golpe y porrazo partir por todo el país. Senadora, y así sucesivamente. Y con ese escenario de ciertas estrecheces, ¿tiene sentido insistir en el adelantamiento de la gratuidad de la educación superior con un proyecto que hemos visto se ha improvisado? Todavía hay muchas dudas sobre cómo hacerlo, que se quiere incorporar como una glosa del presupuesto. ¿No sería mejor dejarlo para que empiece desde el 2017 como estaba desde el principio? Mire, yo creo que sería tremendamente frustrante para aquellas familias que ya sienten que se les dijo 50% más vulnerable dentro de las universidades Cruz, más algunos otros criterios que va a permitir incorporar 3 o 4 universidades privadas donde hay alumnos vulnerables, que es muy importante, y con un nivel de acreditación, porque nosotros no estamos por premiar la mala calidad, evidentemente. Sería muy frustrante para esa gente si les sabe que para el próximo año. Es cierto que estaba previsto para el 2017, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, bienvenida sea, precisamente porque estamos en una situación económica más difícil, la gente lo va a apreciar tremendamente. Entonces hay que hacerlo como lo vamos a hacer, con claridad, y esto se va a discutir en la glosa presupuestaria, habrá que hacer un buen reglamento, y por eso hoy día decidimos en el Comité Político que el próximo lunes, así como hoy día tuvimos la charla de nuestro ministro de Hacienda, el próximo lunes con la ministra del Piano, porque nos interesa conocer al detalle precisamente cómo se va a abordar, porque fíjate en los temas, aquí hay, acuérdense, de aranceles referenciales y reales, por decirlo así, digamos, los de verdadero que cobran y los referenciales que no son, que son bastante
bastante distinto en algunos casos. Entonces es muy importante que no solo digamos el 50%, sino que además vamos a cubrir ese arancel, va a ser no solo el referencial, cómo se va a seleccionar, dónde se va a medir, un adicional para las universidades que tengan más alumnos vulnerables, porque nosotros entendemos que es muy importante eso. ¿Qué efecto político? No ha pasado hasta ahora, algunos dicen que porque Chile lo ha enfrentado bien, otros dicen que porque lo último que se afecta es ese factor, más allá de la discusión. ¿Qué pasa si termina tocando el empleo, la crisis económica? ¿Qué efecto político puede tener? Bueno, por supuesto, siempre es devastador para cualquier país que suban las cifras de desempleo. Devastador en el sentido que la población lo resiente y es doloroso para cualquier jefa de hogar y políticamente hablando, pero por eso mismo lo que hablábamos hoy día con el ministro, nosotros en paralelo, evidentemente que con más restricciones, pero vamos a tener políticas, digamos, de inversión, de obras públicas, políticas, mire, con todo lo que se diga de la situación económica, ha habido la creación de 128.000 empleos, de los cuales solamente 28.000 fue público, no como se diga, o sea, sobre 100.000 fueron del mundo privado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preocuparnos, y lo que decía hoy día el ministro, preparémonos para distintos escenarios, preparemos para un escenario que lo de China permanece, que lamentablemente el cobre no se ha recuperado a lo mejor en un año, y por lo tanto habrá que estudiar muy bien cómo hacemos, preparémonos para que a lo mejor hay regiones que van a tener mejores condiciones, por ejemplo, porque son agrícolas y exportadoras versus las mineras, como mi región, lamentablemente, en que uno dice el pronóstico no es tan bueno porque es región justamente minera. La quiero cambiar de tema. Dígame. ¿Cómo evalúa usted lo ocurrido con los camioneros? Y si esto, como algunos dicen, por ejemplo, el senador Manuel José Sandón, muestra un vacío de poder. Mire, a ver, yo creo que ya, por suerte, es un tema que, podemos decir, pasó. Nosotros como presidente de partido apoyamos la resolución inicial, que era decir esto no puede ocurrir, en el sentido que no se podía permitir que llegase esa cantidad al centro. Yo no quisiera entrar en detalle, pero quiero ser súper clara. Yo creo que para nosotros fue una demostración de fuerza de un gremio que legítimamente reivindica su preocupación por seguridad, para que no haya incendios, ni asaltos, ni robo, porque hay de todo. Ha habido incendios, pero ha habido robo lisa y llanamente de maderas que transporta. Entonces, una preocupación legítima, que es válida. En democracia sí, el diálogo no se sustituye por la fuerza. Y lo que nosotros criticamos, y que yo sigo criticando, es que lamentablemente, haciendo uso de lo que implica tener camiones, que no es lo mismo estudiante que sale a la calle cuando tiene esos camiones gigantescos y ocupa simultáneamente carretera 78, carretera 68, ruta 5 sur, porque eso impide incluso el normal funcionamiento de los ciudadanos. Me parece que usaron la fuerza en demasía, aprovechando esa condición. Cuando pudo haber habido más diálogo, el ministro ofreció recibirlos anteriormente, se negaron. Ellos querían hacer esa demostración de fuerza. A mi juicio, en democracia no hay que sustituir el diálogo por la fuerza, y me parece que lo que ellos quisieron fue hacer eso. Lección para mí importante, perdóname, súper importante. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un compromiso entre todos, que en democracia siempre el diálogo. Y si hay un gremio que tenía reclamos, como digo, que puede ser legítimo, y el ministro le ofrece recibirlo, pues dialogue, pero no haga demostración de fuerza interrumpiendo la vida normal. ¿Por qué tuvo que cambiar el gobierno? Digamos las cosas como son, porque no podía permitir que escalara y tener a los ciudadanos sin poder desplazarse ni hacia el Paraíso, ni hacia el sur, ni hacia San Antonio, y podía el día de mañana afectar incluso los puertos, y ya quiero ver cómo estarían los exportadores si usted tiene además un escofito que escala. Entonces yo creo que hay que hacer una metodología, si se quiere, una especie de protocolo, que todos nos comprometamos a que para algunos, no se hace la forma en que reaccionó el gobierno también, y el temor que apareció en Santiago también tenía que ver con el rol que jugaron durante la UP los camioneros también. Y quiero saber si para usted, como hija de Salvador Allende, también tenía algún sentido, algún significado especial esta movilización. Mire, hay mucha gente que me preguntó eso. Obviamente que los que vivimos en esa época sufrimos y sabemos perfectamente el peso que puede tener justamente en un país como el nuestro, que depende tremendamente del transporte terrestre. Sabemos perfectamente lo que aquello puede significar. Pero yo no quiero, y creo que no corresponde, la visión que se ha tratado de hacer, que quienes en algún momento hemos condenado lo que acabo de decir, hacer por la fuerza lo que uno podría hacer por el diálogo, porque yo estoy asociando al 73. No, en absoluto. Estoy diciendo un protocolo de aquí para adelante, claridad. En democracia se dialoga, pero no se usa la fuerza, particularmente un gremio como ese, porque sabe que evidentemente tiene un peso fáctico que no lo tiene ninguno otro, porque no hay nadie que tenga, digamos, ese nivel de cambio, salvo que el día de
mañana llegan los camiones de los mineros, francamente. Senadora, Camilo Escalona, su rival en la última elección interna del Partido Socialista, dijo que ve 3 figuras presidenciables en el PS: José Miguel Insulza, Ricardo Lagos y usted. ¿Está de acuerdo? ¿Son esas las 3 figuras del PS? O sea, se pueden ver muchas, o se pueden ver 3 en el PS, o habrá muchas en otros lados, pero yo he sido persistente y lo voy a volver a decir. Si hay algo que yo creo que es completamente inoportuno en este momento, adelantar una carrera presidencial. Y yo creo que la gente hoy día lo que quiere es solución concreta a sus problemas de seguridad, a sus problemas de salud. Evidentemente que vamos a seguir marchando, y espero de la mejor manera la implementación de reformas y otras, digamos, preocupaciones de la ciudadanía, y francamente yo creo que no nos entenderían, más allá de que legítimamente algunos quieran o puedan o estén, digamos, manifestando sus aspiraciones, pero ¿por qué a menos de 2 años del gobierno? Yo lo que quiero es apoyar a una presidenta que está encabezando un proyecto de reforma, y creo que esa es la tarea que me corresponde como presidenta del Partido Socialista. Además tengo elecciones municipales el próximo año. Bueno, nosotros vamos además a tener un congreso, y yo creo que la agenda que tenemos legislativa es más que suficiente para tenernos ocupados. No es necesario adelantarla de esa manera. De verdad que yo siento que no corresponde. Decía Escalona que le parecía una excusa casi infantil hablar de que no hay que adelantar la carrera presidencial. No, yo no creo que tenga nada infantil. Es más bien ser leal con un gobierno, es ser clara que en este momento lo que el gobierno necesita es que saquemos la agenda, y no es un tema infantil. Más bien yo creo que aquí hay algunos que están poniéndose demasiado nerviosos y no tiene ningún sentido. ¿Escalona está nervioso? No, otros que piensan que hay que adelantar la carrera. Mire, algunos dijeron que este iba a ser un tema muy central en nuestro comité central, valga la redundancia. Le quiero decir, tuvimos 6 horas y media de discusión. Apenas una persona mencionó y nada más, ni siquiera fue parte de las resoluciones, y me alegro. Y yo lo dije en mi informe, que consideraba que a menos de 24 meses, consideraba completamente inoportuno, y nadie me rebatió aquello. Por lo tanto, no fue tema como los medios nos habían dicho, y yo me alegro que el Partido Socialista tenga más conciencia en su responsabilidad, y no la adelantemos. No hace falta. Senadora Isabel Allende, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches.